su palabra empieza a hacer lo que dice la Escritura, que verdaderamente esta palabra, conforme a Hebreos, es viva y es eficaz. Es viva y tiene eficacia, pero la palabra también tiene poder. Y tiene un poder tan grande, ¿verdad? Que nosotros, cuando vemos que la palabra tiene poder, nos proviene de un hebraísmo que significa que la palabra lo que tiene es una eficacia. Tiene la eficacia de soltar su poder. Quiere decir que esta palabra, que es viva para nosotros, empieza a moldearnos y hacernos conforme nuestro Dios. Lo que empieza a hacer es regresarnos al principio. ¿A dónde nos regresa? A los principios. En el principio, ¿verdad? El Señor usó una palabra creativa. La palabra que nosotros vemos ahí, la palabra dabar, es la palabra creativa. Cuando Él soltó esta palabra creativa, dice que todo lo que Él mandó que se hiciera, tan solo por su palabra fue hecha. Vamos al Salmo 33. En el Salmo 33, ahí en tu palabra, en el Salmo 33, 9, nos dice, porque Él dijo, ¿lo tienes? Porque Él dijo, y cuando Él dijo, tan solo con su palabra fue hecho. Porque Él dijo y fue hecho. Y porque Él mandó, tan solo porque Él ordenó, tan solo porque Él dio una orden, existieron todas las cosas. Nos vuelve a mandar al principio, ¿verdad? Y nosotros vemos que en el principio empezaron a hacer todas las cosas. Todo un universo que nosotros contemplamos se mueve por el poder de la palabra, lo sustenta su palabra. Todo hombre o mujer de Dios, lo primero que tiene que tener, ¿verdad?, es palabra del Señor en su ministerio. Si hay poca palabra, si escasea la palabra, el pueblo va a morir, va a perecer. Y nos vamos solamente a una recomendación del Señor Jesucristo. Dile al que está a tu lado, parece que ya nos va a regañar. Vamos a una porción, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Y yo sí quiero explicarles esto porque aquí hay pastores, gracias a Dios, ya se está incorporando Pastor Orlando, ya está llegando Pastor Misael desde Veracruz, ya está llegando, ¿verdad?, también el Pastor Rubén de Cuautla, y nosotros queremos solamente hacer la recomendación precisa. Si hay poca palabra en los púlpitos, pobre del pueblo. Si hay poca palabra en los púlpitos, pobre del pueblo. Nosotros nos movemos por palabras. Somos gente que nos movemos por palabras y también entendemos que la palabra tiene poder. Y conforme a Proverbios dice que el poder de dar vida o el poder de dar muerte. Pero la palabra en la boca del hombre tiene poder. ¿Sí o no? Tiene un poder de por sí su palabra. Diseño divino, su palabra del hombre tiene poder. Quiere decir que tú tienes que tener mucho cuidado con las palabras que tú dices. Pero entonces nos vamos a encontrar la palabra venida para nosotros precisamente en Hebreos 13, 7. Hebreos 13, 7. Hebreos 13, 7 nos dice, acordaos de vuestros pastores. ¿Sí están ahí? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron su palabra, que os hablaron la palabra de Dios. Tristemente en los púlpitos a veces los pastores hablan más su palabra que la de Dios, porque tenemos palabra. Pero tristemente en los púlpitos se habla más su palabra que de Dios. Es más,
escuchando a algunos pastores, hablando a pastores, enseñando a pastores, enseñaban que dentro de la predicación tú podías poner una anécdota para que te llenara el tiempo de la predicación y para que rompieras el hielo con la gente que te estaba escuchando. Entonces muchos pastores dentro de sus predicaciones te contaban anécdotas. ¿Alguien se acuerda de eso? Yo veía pastores que dentro de la predicación te contaban una anécdota. Y decía, ¿cómo? O sea, en lugar de palabra, aprendamos anécdotas para hacer un relleno en la predicación. ¿Y a qué hora se enseñó eso, la palabra de Dios? Dice Hebreos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué dice? Que los imitemos. Y muchos empezamos a imitar pastores, más los que tenemos muchos años en el pastorado. Si nos tocó un pastor bueno, gloria a Dios. Y si nos tocó un pastor medio, pobres de nosotros. Muy bien. Jesucristo, que entiende esto, nos va a enseñar más directamente a nosotros lo que debemos hacer. Bien, Él nos habla a nosotros y nos dice: hijos a todos, discípulos a todos, alumnos a todos, porque todos vamos a aprender. Nos va a decir, hay dos justicias. Cuando Él estuvo en la tierra dijo, aquí hay dos justicias. Y Él dijo, está la justicia de los fariseos, pero hay otra justicia en la cual yo quiero hablar, y es la justicia de mis hijos. La justicia de los fariseos, la justicia de los religiosos tiene que ser diferente a la justicia de mis hijos. Y Él dijo, las justicias nunca van a ser iguales. La justicia de los fariseos tiene algo que es bueno. Y Él dijo, ellos les van a hablar siempre de la palabra. Y si les hablan de la palabra, escúchenlos. ¿Sí se acuerdan? Nos vamos a Mateo. Pero si ustedes los ven, que ellos les hablan la palabra y ustedes los están escuchando, pero luego ven que ellos hacen no como les están diciendo, solamente escúchenlos, pero no hagan como hagan ellos. Imagínate que uno de tus congregantes, que una de la gente que viene a escuchar te dice, mi pastor habla muy bonito la palabra de Dios, pero qué feo es mi pastor. Dile que está a tu lado, ¿dónde oí eso? ¿Dónde oí eso? Bueno, pues vamos a Mateo. Vamos a Mateo 23. Vamos a Mateo 23, del 1 al 4. Ahorita llegamos al poder de su palabra, pero vamos a ver qué Él dice acerca de nuestra palabra. Vamos a Mateo 23, ¿sí? Aleluya. Gloria a Dios. Dice Mateo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, subráyalo, porque dicen y no hacen. Porque dicen y no hacen. Dios nos libre como siervos de Dios, trazando una palabra tan poderosa de decir, pero no hacer. Porque el nivel más alto de un hijo, una hija de Dios, es llegar a decir porque lo hacemos. Es llegar a vivir una vida que se nos ha sido enseñada.
No puede alguien hablar del amor cuando no expresa, ni siente el amor, ni sabe la gente que está a su lado que tiene amor. ¿Cómo puede hablar del amor si la gente que está a su lado no siente el amor que el pastor, el predicador, dice desde un púlpito? Entonces el Señor dijo, los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, se sentaban para enseñar y todo lo que eran sus cimientos de ellos eran las enseñanzas que ya estaba en la ley. Y dice, está bien, están diciendo bien, pero ojo, tienen un pequeño defectote. Ellos dicen, pero no hacen lo que dicen. Entonces dice, escúchenlos, pero no hagan como ellos hacen. Pastores, no podemos sentarnos en la palabra de Dios, enseñar a la gente, pero no vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Porque no tiene peso nuestra palabra. Y nuestra palabra, lo mayor que tiene, lo más grande que tiene, el peso más grande es que nuestro testimonio diga más a veces que sermones, pero bien estructurados, bien dichos, punto 1, punto 2, punto 3 y conclusión. Y somos más carnales que nada. Porque a veces cuando les digo algo sienten que es regaño. Muy bien, también a los fariseos les gustaba el protagonismo. Mateo 23 en el 5 y el 7 dice la palabra del Señor, antes hacen todas sus obras para ser vistos, ¿qué dice? Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Les gustaba el protagonismo. Les gustaba ser los más que se notaban, los más ostentosos, los más vistos. Dios nos libre a los siervos del Señor de olvidarnos de la palabra siervo. Dile a que está a tu lado, miau, miau. Nos gusta ser servidos, pero difícilmente nos gusta servir. Nos gusta que nos sirvan, pero muy difícilmente nos gusta servir. Nos gusta que nos agraden y nos gusta que nos pongan en alto. Cuando nuestro propio Jesucristo tuvo la capacidad de hincarse y lavar los pies de un hombre que traía el polvo del camino, y no creas que cualquier polvo, era el polvo del desierto. Se hincó, tomó aquel lebrillo, tomó aquella toalla y enseñó lo que era un siervo y dijo, si yo sé hacer así, ustedes también deben de aprender a hacer así. Trabajo de excelencia del siervo, humillarse lo más que pueda para servir a los demás. El hecho es de que como nos gusta ser servidos, cuando no nos sirve, verdaderamente nos molestamos con la gente, pero no tenemos la capacidad de tener la vida del siervo como nos la enseñó nuestro Señor Jesucristo. Decimos que es llamamiento divino a que nos llamen y nos pongan en la altura, cuando en verdad el llamamiento divino consiste en servir a los demás. Camino de excelencia, sé servir a los demás en todo y por todo. He sido enseñado, el apóstol Pablo lo dice, en las buenas, en las malas, en los que tú quieras, pero somos gente que tenemos que servir a los demás. ¿No lo has logrado hacer? Te invito a la sierra. Sí, sé que nos están escuchando. Te invito a la sierra, donde te ponen un petate,
donde se te moja en la parte de atrás, iba a decir el lomo, donde se te moja con el agua que corre, donde te dan puros frijoles con una tortilla y tú tienes que acercarte a calentarte la tortillita porque no hay quien te la caliente, y sin embargo trazas la palabra, oras por ellos, les ministras y todavía les sirves el plato si es que se puede, porque eso es característica de siervo. Nunca se te olvide lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, porque no sé de dónde tenemos ideas, de dónde sacamos ideas. Tenían otra característica, solamente escogían lo que les convenía enseñar. En medio de la palabra, una palabra tan preciosa, una palabra tan formativa. ¿Por qué voy a hacer que la gente se enoje? ¿Por qué la voy a atacar? Solamente le voy a enseñar lo que la gente quiere escuchar, y en mis manos está esa gente, y un día esa gente va para el infierno, yo voy para el infierno junto con esa gente, porque no tuve la capacidad de enseñar lo que era pecado, lo que tenían que dejar, por no incomodarlos, por no hacerlos sentirlo mal, por no dejarme vacía mi iglesia. Yo le digo a la iglesia, estaremos delante de Dios, estarás tú y estaré yo, y delante del Señor a mí no me puedes reclamar que yo no te enseñé lo que era pecado, lo que te conducía al infierno, lo que podía apartarte de Dios. Dios me libre de agradarte a ti más que trazar la palabra del Señor en mi ministerio. En mi ministerio, púlpitos llenos de puros mensajes motivacionales. Vamos a motivacionar, vamos a motivarlos, vamos a hacerlos sentir bien. Cultos tremendos que prepara la gente con una mercadotecnia para tener más gente que esté llena en sus iglesias, pero de gente que no tienen características de que van para el cielo. Hace rato se batalló bastante. Y no creas que yo digo, ay Señor, qué vergüenza, nos están viendo, todo nos está saliendo mal. Señor, perdóname, no preparo nada para ti. Yo volteo al cielo y le digo, Señor, todo lo quiero hacer bueno para ti, todo es para ti. A ti es a quien te pregunto si te gusta, si no te gusta, lo hago para ti. Mira mi corazón, pesa mi corazón para que mi alabanza, mi adoración llegue hasta tu misma presencia. Porque si preparamos nosotros un servicio en el que estamos haciendo aquí un show, Dios nos libre de estar haciendo show en los servicios. Son para Dios. No le gustó la alabanza al hermano, se fue con otro ritmo. No le gustó el ritmo, perdóname, es para él. Cada iglesia en cada lugar tiene su personalidad, pero el punto máximo es que es para él. Que es para Él, todo lo preparamos para Él, las mejores palabras para Él, lo mejor que podamos decirle a Él, lo mejor que podamos expresarle a Él, lo mejor que podamos hacer para Él, no para nosotros, no para nosotros. Es tremendo todo esto que se hace. Estoy en mi segundo manual de abriendo su boca, les enseñaba. El sermón del monte, 2. La entrada al reino, la vida en el reino, sal para la tierra y luz para el mundo, la iglesia. La justicia de Cristo, tu justicia tiene que ser mayor. ¿Oíste que fue dicho? ¿Los oíste que fue dicho de Jesucristo? ¿Por qué dijo oíste que fue dicho? Pero yo digo, oíste que dicen, pero yo digo, oíste que ellos opinan, pero yo digo, los oíste que fue dicho de Jesucristo. Verdadera justicia, los no de Dios. Lo que no debe hacer su iglesia, lo que no debe practicar su iglesia, los no de Dios. Pastora, Dios siempre dice sí, generalmente dice no. Los no de Dios. Divorcio a la luz de las escrituras,
y vamos contra el divorcio y contra la separación. ¿Qué dicen las escrituras? ¿Por qué preguntaron nos podemos divorciar? Que tu sí sea sí y tu no sea no. Dile al que está a tu lado, que tu palabra pese, que tu palabra valga, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y nada de andar jurando. Dile al que está a tu lado, nada de andar jurando. Te juro por Diosito lindo. Dile, no hay ningún Diosito. No hay ningún Diosito. Te juro, ellos tenían el juramento. Y el juramento era de ellos, que si juraban por Dios, tenían que cumplir a como diera lugar. Pero si juraban por el cielo, si juraban por la tierra y si juraban por el templo, podían dejar de jurar, no había problema. ¿Por qué surgieron los juramentos? Dile al que está a tu lado, porque somos bien mentirosos. Por eso surgieron los juramentos. ¿O no? No tengo que jurarte. Cuando yo te diga algo, mi palabra es creíble. Mi palabra, no tengo por qué jurarte. Y más cuando tú me escuchas, sabes que mi palabra tiene peso. El mayor desafío, amar a nuestro enemigo. El mayor desafío que pide Dios, a poder amar a nuestro enemigo. 3 órdenes dadas por Jesucristo: dar limosna, orar y ayunar. ¿Y qué es la limosna? Wow, te vas a impactar. No os hagáis tesoros en la tierra. Pide, busca y llama la vida en el reino y sobre la roca. Un manual de estilo de vida de la iglesia del Señor, basado totalmente en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en la forma en que Él quiere que nosotros enseñemos a su iglesia. Pastores, te recuerdo, es su iglesia y Él quiere que nosotros embellezcamos su iglesia. Él quiere que su iglesia no vaya al infierno, sino que su iglesia logre ir al cielo por la enseñanza de pastores o siervos que están dispuestos a trazar la palabra como Dios quiere que la tracemos y no como nosotros la queremos trazar. Volvamos al diseño original, volvamos a un Jesucristo sentado y una multitud escuchando todo lo que teníamos que escuchar hasta el tiempo de hoy para poder ir al cielo. No vale la pena estar sentados años y años en la iglesia y habiendo estado sentados, siendo puestos en la balanza y escuchar la voz de Dios: mene, mene, tekel uparsim. Fuiste puesto en la balanza y te faltó peso. No entrarás al cielo. Dios nos libre de eso. Dios nos libre de que tanta gente escuchándonos durante tanto tiempo en nuestra vida no encuentren la salvación. ¿Cómo la van a encontrar? Con una palabra bien trazada y con tus rodillas, con tu oración, intercediendo, clamando, haciendo la obra del Señor Jesucristo, una obra intercesora. Tenemos todavía las rayas. Dile al que está a tu lado, si tienes las rayas de las rodillas, tienes problemas. Si tienes las rayas de las rodillas, tienes problemas. No, pastora, puso cojincito. Todo pastor, verdaderamente, y no por un halago, si no está en una oración constante, no tiene peso. Si no viene a Dios poniendo a cada uno de sus congregantes delante del Señor, no va a encontrar la mano de Dios para ellos. Si la oración no es su fuerza, si la oración no está en su entrega, si la oración no es quien va a sacar a ese pueblo adelante, nosotros estamos mal. Buscaremos la oración en las madrugadas, las buscaremos a la hora en el que el Señor nos las exija, nos las pida, acordándonos de ese hermano, del otro hermano, del que se cayó, del que se levantó, del que... Todavía no llega el pastor. Ay. Un pastor me enseñó cosas raras. Un día le habló mi esposo y le dijo: hola amigo, ¿cómo estás? Te lo digo porque todavía no llega y también te lo digo cuando llegue. Hola, ¿por qué? Hablándose ahí los dos, y yo dije: cuánto amor. Y de repente mi esposo le dice: ¿y cómo estás? ¿Cómo está la iglesia? No, pues aquí batallando con los chabelos. Y empieza, y yo me quedé. ¿Qué dijo?
batallando con los chabelos. Y le digo a mi esposo, ¿y ahora? Y le digo, ¿cuáles chabelos? Los chabelos de la iglesia. Le digo, ¿pero cuáles chabelos? Esos grandototes que todavía ya están bien viejos y se sienten niños, los chabelos. Y que me acuerdo de Chabelo. Dije, Padre amado, ¿cuántos vieron a Chabelo ser hombre algún día? ¿Cuántos vieron a Chabelo ser Señor? Dile que a tu lado, yo no soy Chabelo. Sí, tenemos chabelos en las iglesias. Tenemos gente que no quiere terminar de crecer, que se sigue sintiendo niño, pero necesitan las oraciones, necesitan de nosotros. Toda la palabra es viva y eficaz. Lo único que va a penetrar el corazón del creyente es la palabra. Pero acuérdate que con la izquierda tienes el escudo y con la derecha tienes la espada. Pero la espada es de dos filos. La espada de dos filos, y cuando tú vas a atacar, al ser de dos filos, si no tienes cuidado, te puede dar a ti también. Creo que no lo entendieron. Izquierda para el escudo y derecha para usar la espada. Voy a usar la espada y voy a atacar. Y de repente lo que yo estoy diciendo, por no estarlo haciendo correctamente, se me va a regresar a mí. Porque la espada es de dos filos. Quiere decir que no solamente puede cortar al que está enfrente, sino puede también traerme a mí alguna llamada de atención o ayudarme en la dureza de corazón. Romanos 2:21 nos dice: tú pues que enseñas a otros, dile al que está a tu lado, es para los que enseñamos. Es para los que enseñamos. Quisiéramos quitar este versículo de la Biblia. Muchos quisiéramos quitarlo. Muchos quisiéramos pasarlo por alto. Muchos quisiéramos no verlo. Pero dice la palabra del Señor: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. No quiere decir que robes. Tú que predicas que no se roba, tú robas. Tú que predicas que se ha de amar, no amas. Tú que predicas que se ha de perdonar, no perdonas. Tú que predicas, y empieza a todos los que enseñamos. Tú que lo dices, no lo haces. Y empezamos a ver un sinnúmero de cosas en nosotros que verdaderamente nosotros no estamos haciendo. Y no podemos tener oídos sordos. No podemos antes, ¿verdad?, que cada congregante mandarlo al cielo, nosotros terminando yendo a otra parte por no poner atención a nuestra vida espiritual. Dios nos libre de justificarnos delante del Señor. Muy bien, vamos al poder de su palabra. Vamos a esa palabra tan tremenda. Vamos a Jeremías 23:29. Si yo estoy predicando palabra, si yo estoy enseñando de su palabra, si yo entiendo qué es su palabra, si yo entiendo qué es esta palabra. Hoy les dije que este congreso era el más importante para los que amamos la palabra, los que verdaderamente la amamos. Esta casa termina de leerla cada año termina de leerla. No tenemos excusa para no leerla toda. Creo que solamente le falta al pastor ponernos los comentarios, pero verdaderamente terminamos de leerla toda. No tenemos excusa para haber vivido 60, 50, 70, no sé, 40 años y que no nos diéramos el tiempo de leerla toda. Si alguien dice
que no la ha leído toda, pero que la ha enseñado en pequeñas porciones, algo pasa en el corazón de ese siervo. Ningún siervo que se jacta de decir que tiene un llamamiento divino y que cada domingo solamente ocupa una cuanta porción de la palabra, pero que no la ha leído toda. Wow, duro. Yo no lo seguiría. Tiene un libro que no conoce, está enseñándome una palabra que no conoce desde Génesis hasta Apocalipsis, y que si tiene 20 años de cristiano y la ha leído 2 veces, la conoce poco, muy poco. Si hiciéramos un examen de cuántos hemos terminado de leer esta palabra tan poderosa, pero esta palabra que tiene vida a la iglesia del Señor, si le hiciéramos un examen, a ustedes que nos están escuchando, si les hiciéramos un examen de cuántos han leído toda esta palabra, la iglesia del Señor sería la primera reprobada. La iglesia del Señor sería la primera reprobada. Solamente conoce porciones de su palabra. Pero todavía venimos al llamamiento divino y al pastorado. Y cada domingo la abrimos, la enseñamos, pero cómodamente agarramos unas cuantas porciones de ella. Y lo hacemos por años. ¿Cómo nos verá el escritor de esta palabra? ¿Cómo nos verá a nosotros, que nos ha llamado con un llamamiento divino y santo? Pero el hecho de que la leamos toda está en cada pastor que dirige una iglesia y que sabe y entiende que esta espada se debe conocer, porque si no, no se puede usar. Esta espada el Señor Jesucristo la usó cuando tuvo un ataque satánico. ¿Cómo la usó? Escrito está y escrito está. Escrito está, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero también Él dijo, no, el hombre no vivirá nada más de su pan, sino de toda palabra que sale de su boca. Y te vas a Deuteronomio 8:3 y te encuentras con el Señor diciendo, afligí al pueblo. Deuteronomio 8:3, afligí al pueblo, te puse en aflicción y no te di de comer, para que reconocieras que el maná que descendía del cielo era un alimento mío. Porque escrito está, Deuteronomio 3:8, no solo de 8:3, no solo de pan vivirá el hombre. El hombre no puede vivir solamente del panecito y la tortillita, mexicanos. Vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Vieron qué importante es este congreso? Ahora, tu palabra tiene poder. Tu palabra tiene poder. Entonces nos vamos al Señor Jesucristo. Él tiene una iglesia poderosa y la iglesia es poderosa en palabra. ¿En qué es poderosa? En palabra. Cuando la gente viene a Dios, cambia su forma de hablar. ¿Cuántos han cambiado su forma de hablar? Cuando la gente viene a Dios, cambia su forma de hablar. Cambia su forma de decir las cosas, su vocabulario cambia, su forma de ver los problemas, las circunstancias, las situaciones cambia.
Y cuando está en dificultades, cuando está en un problema fuertísimo, lo primero que saca es palabras. Y no ve a esta sierva, cuando más le dolía, sacaba todos los versículos que se sabía. ¿O no? No sé de dónde le salía yo, el Señor dice esto y el Señor dice aquello. ¿Sacaste tu palabra o sacaste la del Señor? Sacas la del Señor. Sacas la del Señor. Si yo voy atravesando mi nación y me encuentro en un lugar de oscuridad, yo empiezo a decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande yo caminando en un valle de sombra de muerte en mi nación, yo no temo mal alguno, y lo que saco es la palabra. El pueblo de Dios aprende a sacar la palabra, aprende a usar el arma. Pero el Señor Jesucristo dijo algo poderoso para el pueblo del Señor. Él dijo: mi iglesia es profética. Mi iglesia es profética. Y ayer escuchaba otra de nuestras pastoras, que ahorita fue no sé a dónde, pero ella nos decía que estaba ella poniendo unas piedrecitas por una guerra, una lucha que tenía, con versículos de la palabra del Señor, y la estaba poniendo porque tenía guerra, y estaba poniendo las palabras del Señor. Cuando yo voy en las curvas y voy bajando por las curvas de Oaxaca, y voy en lugares en los que no se paran los carros, porque es imposible que te pares a menos que quieras provocar un accidente, y empiezo a ver Juan 3:16, y empiezo a ver más adelante Filipenses 4:13, y yo digo: ¿qué persona vino hasta acá para rayar nuestra nación con palabra de Dios? Pero cuando yo conozco la palabra y leo esa palabra en piedras, en rocas, al pasar por ahí, sé que nuestra nación está siendo rayada por palabra poderosa de Dios. Cuando tú pones palabra, tu palabra es poderosa. La palabra que tú portas, la palabra que tú llevas y la palabra que tú plantas. Iglesia, tú eres poderosa. Ahora dice el Señor, esta iglesia es profética. Y Él dice, vámonos al versículo para que no me equivoque. Vamos a Lucas 7:28. Lucas 7:28. Dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Si lo tienen fuerte y claro. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Ahora, ¿de qué lado? Léanmelo de aquel lado. Díganmelo en medio. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo de los nacidos de mujer? ¿Qué nos está diciendo que somos nosotros? ¿Qué nos está diciendo? Que somos más grandes, más grandes. Juan el Bautista viene con la característica del profeta Elías. Toda la característica, viene hablando contra el pecado. No creas que viene solamente haciendo milagros. No, Juan el Bautista viene hablando contra el pecado. Lo mayor que él anuncia es arrepiéntanse, arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesucristo, pero él dijo arrepiéntanse y conviértanse. Lo que viene diciendo Juan el Bautista es profético. Viene hablando con el poder del profeta Elías, pero
más que el profeta Elías, más que el profeta Juan, es la iglesia poderosa del Señor Jesucristo, los que somos nacidos de mujer, más grande que ellos. Anunciamos, arrepiéntanse. Aparte de que anunciamos, arrepiéntanse, nuestra palabra tiene poder. Tenemos señales, tenemos prodigios, hacemos señales, hacemos prodigios. Tenemos el Espíritu Santo en un mover tremendo en nuestras vidas. Tenemos dones, tenemos herramientas, tenemos ministerio, tenemos servicio. Somos la iglesia del Señor, poderosa en batallas, poderosa en batallas. Por eso, aunque tú vivas circunstancias difíciles, tu vida sea difícil, háblale a las circunstancias, porque tu palabra tiene el poder de hablarle a las circunstancias y de cambiar todas circunstancias. ¿A quién te profetizas? A veces primero a ti mismo. Dile al que está a tu lado, profetízate. Si no crees, profetízate, háblate. Deja de hablar, no puedo. Deja de hablar, es difícil. Deja de hablar, no va a cambiar. Empieza a hablar palabra en fe, palabra profética, palabra de vida, palabra que produce, palabra creativa, palabra de Dios para la gloria y honra del Señor. Y si eso a ti no te convence, no sé qué te pueda convencer. No sé qué te pueda convencer. Pero somos la iglesia del Señor, poderosa en batallas, en un mover de Dios tremendo para su gloria y para su honra, para el que Él sea glorificado. Movemos dones, tenemos dones en movimiento. Por eso la iglesia es poderosa. Tenemos la palabra infalible, la palabra que no falla, la palabra de poder. Párate y dale un aplauso muy fuerte a Dios. Más si tú trazas esa palabra, si tú confías y crees en esa palabra, si tú crees que ese es tu ministerio, trazando esa palabra para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Y así como está, solamente inclinamos nuestra cabeza y oramos. Viene un ministerio que es fuerte, pero el Señor ya está.